Este texto que tenemos delante de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos de 12 al 15, eh, es uno de los tantos imperativos, alrededor de 30 imperativos hay en la primera carta de Pablo a Timoteo. Es una carta que está llena de imperativos. Imperativos son órdenes que Pablo le da a Timoteo. Hay un fundamento que, o hay un propósito que Pablo tiene claro con esta carta. Y él lo dice en el capítulo 3, versículo 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esta carta pastoral, como les decía, está llena de imperativos, porque Pablo estaba poniendo como una, estaba dándole a este hombre una serie de instrucciones, que son muchas instrucciones. Pero uno de los objetivos de todas estas instrucciones es para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y esa casa de Dios dice que es la iglesia de Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo tiene algunas cosas en mente, ¿no? Él quiere que este hombre no esté a la deriva, no esté sujeto a su propia imaginación o a su propia invención o a su creatividad. ¿Ok? Fíjense que Timoteo es un hombre ordenado debidamente. Timoteo ha recibido la ordenación por la imposición de manos del presbiterio a través del don de la profecía, y es un hombre que ha sido ordenado y que tiene, obviamente, como todo creyente, la presencia del Espíritu. Y a pesar de que tiene la presencia del Espíritu, hermanos, Pablo no lo deja a él suelto a expensas o a su propia imaginación, sino que Pablo, como apóstol, le da instrucciones claras a Timoteo de cómo él debe conducirse en la casa de Dios, cómo debe comportarse en la casa de Dios, cómo debe administrar en la casa de Dios. Y Pablo dice que esta casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, ¿ok? Donde Dios mora, su casa, Dios mora en la iglesia del Dios viviente, la iglesia, en la congregación de los santos, ahí Dios hace morada. Y Pablo también tiene en mente la verdad, porque él dice que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la idea es, o el concepto es, que podamos entender primero es que es una carta que está llena de imperativos y que estos imperativos tienen como objetivo que este hombre sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Ahora, este es un hombre que es joven, este es un hombre que es un pastor, es un hombre joven, se llama Timoteo, se unió con Pablo en el segundo viaje misionero, cuando Pablo tiene un conflicto con Bernabé, él sale con Silas y llegan a, están en Asia y entonces encuentran a este muchacho. Y de este muchacho daban buen testimonio los de allí. Y entonces él se lleva a Timoteo junto con él. Timoteo accede a circuncidarse por la causa del evangelio y viene a estar con Pablo en sus viajes misioneros. Ahora, en esta carta, él le dice al principio de la carta, Pablo le dice a él, como te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces, Timoteo estaba allí enviado, se había quedado en Éfeso y tenía la responsabilidad de encarar a los que estaban enseñando falsa doctrina. Y también él tenía que administrar la iglesia de Dios. Tenía que saber conducirse en la iglesia de Dios. Pero la cosa es, hermanos, y lo que quiero abordar es a menos dos cosas de este texto que me llaman mucho la atención. Uno está hablando acerca del carácter
la persona individual del predicador o del pastor en este caso, o del hombre de Dios. En una primera sección habla de las cosas que Timoteo debe procurar en su vida individual de relación con Dios. Y hay otro segundo orden de cosas que Timoteo tiene que ponerle, tiene que prestarle atención. Y este segundo estas segundas cosas o este segundo orden de cosas es su rol en la iglesia. ¿Qué debe hacer él en la iglesia? ¿Cómo él debe dirigir la iglesia? ¿Ok? ¿Qué debe hacer él en la iglesia? Hay muchas cosas que la carta dice que tiene que hacer, pero al menos en esta sección nos dice varias. Entonces, vamos a prestar atención. Entonces, en primer lugar, a la vida de él como hombre de Dios, con Dios, obviamente, delante de otros, ¿no? Pero en Dios, lo que él tiene que procurar en su vida personal. Y lo segundo, su labor en la iglesia. Entonces, nosotros, en medio de tantas eh, responsabilidades que tengamos en la iglesia, ¿ok? Nosotros tenemos que prestar atención a nuestra vida, a nuestra santificación, para ponerlo más preciso. Tenemos que prestar atención a nuestra santificación personal primero y luego vamos entonces a prestar atención al rol que tenemos en la iglesia. Pero primero vamos a prestar atención a nuestra vida, a nuestra santificación, a nuestra vida personal, a nuestra vida de piedad. Y entonces también tenemos un rol con la iglesia, dentro de la iglesia. Miren cómo empieza nuestro texto. Le dice a él, versículo 12, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir que está diciéndole que nadie le menosprecie, ¿no? Que ninguno te menosprecie, ¿ok? Sino que tú, como ministro ordenado que eres, la iglesia debe eh, honrarte y debe honrar a Dios aceptando tu autoridad dada por Dios, ¿ok? Ahora, fíjense que Timoteo es un hombre joven. Entonces, él, el mandato es que nadie tenga en poco tu juventud. Obviamente, porque un hombre joven, la iglesia lo puede ver y dice, este hombre es un hombre inmaduro, este es un hombre que no ha caminado la vida como otros hombres de Dios de muchos años, este es un muchacho así, así, así. Pueden por ahí inferir muchas cosas y eso puede afectar la confianza y el respeto a la autoridad que Dios ha delegado en él y que Dios lo ha ordenado para que sea ministro de la iglesia. ¿Ve? Entonces, obviamente nosotros como creyentes no debemos tener en poco a los jóvenes, no debemos despreciar a los jóvenes, sino que debemos trabajar para la santificación de los jóvenes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia, que ninguno tenga en poco la juventud de Timoteo. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente a la hora de relacionarnos con los jóvenes. Obviamente, hermano, cuando uno es joven y uno, eh, tu cosmovisión cambia con los años, ¿no? Tu manera de ver la vida cambia con los años. La experiencia de caminar con Dios es muy importante para la vida. ¿Ok? Eh, el hombre se ha casado, que ha vivido matrimonio, que ha vivido un matrimonio y ha sido fiel y tiene hijos, ha pasado por muchas etapas de la vida y obviamente tiene eh, abundante consejo que dar, ¿no? Y Dios lo ha disciplinado en medio de todas esas etapas y puede hablar obviamente de sus fracasos y puede hablar también de sus logros, puede hablar también cómo ha podido vencer y llegar hasta aquí y puede animar a otros con su experiencia. Pero no necesariamente es necesaria esa experiencia para que Dios nos llame. No necesariamente. Esto es un hombre joven. Y Timoteo es un hombre joven, Timoteo es un hombre tímido que en la
En una de sus cartas, en la segunda carta, Pablo tiene que animarlo y animarlo de una manera muy bastante enérgica. Y es un hombre que padece de enfermedades, tiene muchos retos por delante, pero Timoteo, según la historia de la iglesia, dice que Timoteo murió apedrado cuando enfrentaba una turba que venía en idolatría. Quiere decir que aquel hombre que es tímido, que en un momento ha sido eh, 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 la avalancha de responsabilidades y de temores han venido sobre él y el apóstol tiene que animarlo. Es un hombre que en realidad dio su vida por el evangelio. Bueno, hermano, pero fíjense cómo continúa el texto. Él le dice, ninguno tenga en poco en tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo. Es interesante que la autoridad pastoral de Timoteo ha venido legítimamente. Esto no es un pastor que se puso solo, esto no es un hombre que tuvo un sueño y se vio pastor o se vio líder o se vio predicador y entonces de pronto montó una iglesia o la mamá o el papá dijeron que lo habían visto predicador o el apóstol tal cual o más cual lo ungió y así de esta manera tan moderna que existe hoy o tampoco es un linaje jerárquico que ahora toma el lugar de sus antepasados. No, hermano, este es un hombre legítimamente llamado y Pablo la legitimidad de su llamado, Pablo no quiso ahorrar tinta y la escondió, sino que la puso. Dice, tú has sido eh, nombrado por la imposición de manos del presbiterio y por el don de la profecía. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, porque nosotros no debemos aceptar gente autoordenada. Nosotros no debemos pensar que la autoridad de Dios viene por un sueño o viene por una... No, hermano, la autoridad de Dios viene a través de la iglesia. El presbiterio, está hablando de un grupo de pastores que dieron fe que este hombre era llamado al ministerio y impusieron sus manos sobre él. Y ahí también estaba Pablo. Y entonces la autoridad de Dios para gobernar la iglesia sobre este hombre le fue conferida por este grupo de hombres. Entonces tengan eso claro, tengan eso ahí latente en la mente, porque hoy se acostumbra mucho la gente autollamada. Eso no es bíblico, ese no es el patrón bíblico, a no ser los apóstoles. Obviamente, el apóstol Pablo no lo, no lo ordenó ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, sino que el apóstol Pablo tuvo una visión de Cristo resucitado. Pero resulta que yo y tú no somos Pablo. Pablo es un apóstol y los apóstoles tenían como requisitos ver a Cristo resucitado. Eso es uno de los pilares importantes y a ese pilar recurre Pedro cuando tienen que echar suerte para buscar otro apóstol que sustituya a Judas, el traidor. Y uno de los requisitos que Pedro anuncia en en la escritura es cuando está aquí mismo en Hechos capítulo 1 y dice, capítulo 1 versículo 21 dice así. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, fíjense cuál es el requisito. Dice que necesitamos buscar un hombre junto con nosotros, que ha estado con nosotros todo el tiempo, que el Señor entraba y salía entre nosotros, en el ministerio terrenal, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces necesitaban haber visto a Jesús resucitado. Y esto precisamente fue
lo que hizo Pablo. Obviamente, los falsos apóstoles de hoy dicen que han tenido visiones de Cristo, obviamente, y ellos dicen que lo han visto resucitado. Entonces, ellos califican en este grupo, pero esos son unos desvergonzados que no saben ni lo que hablan ni lo que dicen. Entonces, ahora, fíjense entonces que si no, dice, sé ejemplo de los creyentes. A pesar de toda esta autoridad dada por Dios a Timoteo, hermanos, en su juventud, a pesar de la imposición de manos del presbiterio, a pesar de que el don vino, su llamamiento vino por el don de la profecía, a pesar de que la mano propia del apóstol Pablo estuvo sobre él, Pablo le dice, tú tienes que ser ejemplo. La gente no puede tener en poco tu juventud, pero ¿cómo tú vas a lograr que no tengan en poco tu juventud? Amordazando personas, austerizando personas, haciéndote el carismático. No, tú tienes que ser ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿pero ejemplo de qué? Bueno, ahí está la lista. Él le dice, tiene que ser ejemplo de los creyentes, Timoteo. Si tú quieres que te respeten, tienes que ser ejemplo. Hermano, ese es el punto. Si tú quieres que te respeten, tienes que ser ejemplo. Entonces Pablo está entrando en la vida privada de Timoteo, en su vida de relación con Dios, en su vida de piedad, en su vida de santificación y de cierta manera en su vida de ministerio y en cierta manera también en su vida de relaciones con otros. ¿Por qué? Porque él dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Ok, tú necesitas que tu autoridad sea percibida por los demás, que los demás vean la autoridad que ha sido dada de parte de Dios sobre ti y que se sometan a tu autoridad divina. Eso es importante, Timoteo. Pero Timoteo, no los logres por artimañas, por habilidad, no lo logres por ninguna otra cosa que no sea siendo un ejemplo de los creyentes. Timoteo, y tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Me está diciendo, Timoteo, entonces tienes que ver cómo hablas. Perdóname, pastor. Dime, ¿En qué capítulo está de nuevo? ¿En capítulo 4? Perdón. versículo 12. El capítulo 4, versículo 12. Dice, Gracias. si no, sé ejemplo en palabra, ¿ok? En conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Ok? Entonces, las palabras, la manera en que tú te conduces, el amor que debes tener, el espíritu con que debes hacer las cosas, en fe y en pureza. ¿Ok? Entonces, hermano, eso es importante para todo hombre de Dios y sobre todo si nosotros queremos o estamos delante de la iglesia como predicadores. Y imagínense, s- por supuesto, si Dios nos llamara al ministerio. Ahora, es una pena que, porque esto no solo es para nosotros vivirlo y aplicarlo en nuestra vida de predicación, nuestra vida de ministro, si se puede decir, o a ministerio pastoral, que está directamente aplicado al ministerio pastoral, pero también debe a nosotros enseñarnos a quién miramos, a quién estamos mirando y cómo evaluar un hombre si es un hombre de Dios. ¿Ok? No solo porque nos digan, fulano viene de tal lugar y, y dicen de él todo esto y nos pueden contar muchas experiencias sobrenaturales y demás y poner de atrás un pantallazo de, de no sé cuántas cosas ponen por atrás de los hombres para, no sé, como para hacerlos mucho más llamativos. No, hermano, eso no es lo que nos mueve a nosotros como creyentes. Nosotros estamos buscando hombres que son ejemplos. Eso es lo que estamos buscando nosotros.
Entonces, para buscar un hombre que es un ejemplo, no se encuentra detrás de un pantallazo que nos pongan o detrás de un flyer que veamos de una campaña, ni detrás de una, ni detrás de un resumen con no sé cuántas cosas. Eso no, no puede ser. Pablo le está diciendo a él, mire, puede haber, puede haber personas allí que te subestimen o que te menosprecien. Obviamente, va a haber personas que te pueden menospreciar y no debe ser. Ellos deben aprender a que ninguno debe tener en poco tu juventud. Pero mira, Timoteo, tú sabes lo que tú vas a hacer para lograrlo. Tú vas a ser ejemplo. Pero Timoteo, ¿sabes algo? Para que ellos vean tu ejemplo, tiene que pasar tiempo. Entonces, hermano, eso requiere sufrimiento. Porque eso te tiene que pasar tiempo para que vean tu ejemplo. Ahora, es una desgracia que hayan ministros hoy y iglesias hoy que están enfocados en el carisma del hombre, en la habilidad que tiene, cuántos idiomas habla o el resumen que tenga, cuántas iglesias ha plantado y todo eso. Es una pena que eso es lo que se mire para ver si un hombre es ejemplo. ¿Ok? Eso puede pasar. Puede pasar que usted esté siendo un ejemplo y usted está siendo un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza, y las personas son tan carnales y tan mundanas que no les interesa eso y llega otro que tiene mucho carisma, aunque no ha dado ejemplo de nada y va primero que tú. ¿Ok? Esa es la verdad. Pero nosotros no estamos luchando por un puesto, nosotros estamos luchando por ser fiel a Dios y las escrituras. Porque hermano, al final del día, cuando nos paremos delante del Señor, es la fidelidad lo que cuenta delante del Señor. Entonces, puede ser que esto lo vea, que la iglesia no valore esto, ¿no? Ahora está ahí para que lo valoremos. Si el día de mañana usted es un hombre que está enfrente de la iglesia, quién sabe lo que Dios puede hacer con nosotros. Y si estamos allí, entonces usted debe decir, ok, un momento, esto es un hombre joven, qué debo buscar? Que sea ejemplo. ¿Y ejemplo en qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, es ejemplo. Ok, esto es un hombre que debe ser respetada su autoridad. Esto es un hombre que está viviendo para Dios. Esto es un hombre digno de ser oído y ser seguido. Entonces, eso es lo que debe ser usted enfocarse. Ahora, en este mundo, recuerden, en este mundo en que estamos viviendo, uno puede desviarse y ir por otras rutas, pero nosotros vamos a ir por esta ruta. Entonces, en esta primera parte hemos hablado acerca de la vida del hombre de Dios delante de Dios, siendo un ejemplo, trabajando en su vida de piedad. ¿Ok? Los hermanos, debemos nosotros venir delante de Dios quebrantado y pedir al Señor que nos ayude en estas áreas, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro amor, en nuestro espíritu, en nuestra fe y en nuestra pureza. Miren lo que dice, por ejemplo, mi Biblia acerca de ese versículo. Pablo reconoce que el Señor ha dotado a Timoteo con grandes dones que no deben ser despreciados ni por la congregación ni por Timoteo. Es responsabilidad de Timoteo cultivar estos dones para que pueda crecer en la gracia del Señor y obtener más entendimiento, de manera que así otros puedan ver este crecimiento en él. El crecimiento en la gracia que se recomienda aquí no es para recibir el honor de los hombres, sino para obtener su respeto a través de su conducta piadosa. ¿Quieres ganarte el respeto de los hombres? Vive una vida piadosa, vive una vida en santidad, lucha por todas estas áreas y sé un hombre piadoso. Nuestra vida delante de Dios, nuestra vida personal, nuestra vida de santificación, importante para nuestra vida como predicadores. Ahora, Pablo pasa a las responsabilidades de Timoteo
ahora como pastor específicamente. Entonces el versículo 13, Pablo le dice, no, entre tanto que voy, Pablo tiene idea de visitarle, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, entre tanto que voy, ocúpate de tres cosas fundamentales, de tres cosas fundamentales. Fíjense, hermano, cómo la Biblia es tan puntual para nosotros. Es muy puntual para nosotros. Uno le presta atención a la escritura y uno va a ver que hay pasajes muy difíciles y esos pasajes provocan que haya diferentes puntos de vistas y todas estas cosas. Pero hermano, por lo general, la Biblia es puntual. La Biblia nos dice qué hacer. ¿Ok? Entonces es clara, como dice la doctrina de las escrituras. Es perspicua, es clara, es fácil de entender. ¿Ok? Recuerden que Timoteo entendió la salvación que hay en Cristo Jesús y conocía la escritura por su abuela y su mamá. Imagínense, su abuela y su mamá lo llevaron a él al conocimiento, porque la Biblia, hermano, es clara y el Espíritu Santo tiene poder para que esa palabra, que no viene de maestras y hombres dotados, surta efecto en el corazón. Y y Dios da luz por su Espíritu. Entonces, es muy puntual y hay tres cosas fundamentales que tiene que hacer. Tiene que ocuparse de la lectura. Esta lectura, hermanos, es una lectura pública de la Escritura. Es leer públicamente la Escritura. No es una lectura meramente privada, sino que es una lectura pública. Y de hecho, esta parte del versículo 13 está apuntando entonces al rol público de Timoteo. El versículo anterior era el rol privado de Timoteo. Él debía procurar estas cosas y ser un ejemplo, trabajar en su santificación y cuando vieran ese hombre en su comportamiento, iban a respetar su autoridad, porque era un ejemplo. Pero ahora Pablo dice, bueno, en relación con tu ministerio en específico, ocúpate de tres cosas fundamentales. ¿Ok? La palabra fundamental es mía, no es lo que dice Pablo, pero es notable que en medio de tantos roles que tiene, de tantas actividades que Timoteo tiene, y obviamente, y la primera carta apunta a muchas de estas cosas, pero le dice tres cosas fundamentales. La lectura de la escritura pública, la exhortación y la enseñanza. Esto debe traer mucha paz al predicador o al pastor y debe de ayudarnos a nosotros a comprender cuál es cuál es el rol del pastor o cuál es uno de los roles principales de un pastor. ¿Ok? Entonces, imagínense, hermano, Timoteo debe ocuparse de la lectura pública de las escrituras. Quiere decir que en la congregación, cuando estamos reunidos, se debe leer la Biblia y abundantemente se debe leer la Biblia. ¿Sí? Se debe leer la Biblia. La otra palabra que usa es la exhortación, que es una palabra que tiene es como la palabra paracletos, viene de ahí, paraclesis, porque paracletos recuerden que es la palabra que se usa para el espíritu, ¿no? Y es uno que está al lado, que conforta, que consuela. Entonces, Timoteo debe dedicarse en su labor con la iglesia a consolar la iglesia, a animar la iglesia, a ayudar a la iglesia por los momentos de crisis y los momentos difíciles que pasa. Y también tiene que dedicarse a la enseñanza de las escrituras, que es una palabra, esa palabra es enseñanza, en griego es didaskalos, que es enseñanza. Estos hermanos, fíjense cómo de alguna manera se concentra o se reduce o se hace un extracto del rol
del pastor y es: lee la escritura públicamente, exhorta a la iglesia, cuida de ella, anímala, porque la iglesia sufre. Y esto es muy importante para los predicadores, porque los predicadores no solo venimos enseñando y no solo venimos, obviamente, enseñando todo el consejo de la palabra de Dios, pero tenemos que también recordar que en nuestra congregación hay gente que está sufriendo, hay gente piadosa que está sufriendo. Las congregaciones están llenas de mundanos y de hombres que pisotean el evangelio y están ahí, y son falsos y son hipócritas, pero en la iglesia hay gente y a esa gente hay que darle el evangelio. Y también creyentes que estamos a veces dormidos, que estamos entretenidos y tienen que exhortarnos con una palabra a veces fuerte para que podamos despertar el alma. Pero en la iglesia también, hermano, hay gente piadosa que sufre porque la providencia divina lo ha puesto ahí. Obviamente, nosotros no creemos que es que el diablo aprovechó que a Dios se le cerraron los dos ojos y se metió en el asunto, no, sino que Dios ha permitido en su providencia que seamos afligidos. Pero nosotros debemos prestar atención y en medio de la aflicción, obviamente, no, no pensando que como que, bueno, si Dios lo permitió, lo va a sacar de ahí. No, hermanos, sí, si Dios lo permitió, lo va a sacar de ahí, pero tú y yo como predicadores somos instrumentos para que Dios consuele a ese hombre o a esa mujer, a ese hermano, a esa hermana, y pueda caminar toda la travesía de sufrimiento que Dios ha designado para él. Y Dios los está santificando ahí porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque está Dios trabajando en hacer la imagen de su Hijo en ellos. Pero mientras Dios está haciendo que todas las cosas ayudan para bien, mientras Él está haciendo eso, hay sufrimiento, hay lágrimas, hay dolor, hay falta de fe, hay desconfianza. Y nosotros llegamos ahí en ese momento para darle la palabra a ese creyente y que él pueda caminar con gozo y con paciencia todo lo que Dios ha destinado para él y llegue a feliz término la obra que Dios ha hecho. Entonces necesitamos consolar también. No es menos importante la lectura pública de las Escrituras. Es vital la lectura pública de las Escrituras. Y puede parecer aburrido la lectura pública de la escritura. Puede ser que la iglesia dedique 10 minutos en un servicio a leer la escritura. Y quizás las personas se pueden mirar de un lado a otro y decir, ¿y cuándo va a comenzar la alabanza? ¿Por qué leen tanto la Biblia? ¿Ok? ¿Y por qué está leyendo tanto hoy? Si casi siempre es un salmo de 2 minutos y ya empezamos. ¿Ok? Hermano, porque Dios le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, lee públicamente la escritura, dedícate a eso, a leer la escritura. Uno de los grandes teólogos y pastor reformado que se llama Juan Carlos Ryle se convirtió joven sentado en una iglesia escuchando Efesios capítulo 2. Estaba una persona en el púlpito leyendo Efesios capítulo 2. No le predicaron Efesios capítulo 2, solamente había una persona leyendo Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y con esa palabra el Señor lo llamó y este hombre fue un escritor prolífico y fue un pastor muy estimado y un teólogo muy profundo. Y se convirtió, hermano, en la lectura pública de las Escrituras. Ahora, nosotros no debemos desestimar esto. Porque nosotros, si desestimamos la lectura pública de la escritura y nosotros decimos, bueno, es que a la gente eso no les entretiene mucho, la gente no les cuadra mucho eso, la gente quiere tener un estilo un poquito diferente. Bueno, hermano, ¿sabe qué? Hay un problema con la suficiencia de las escrituras. Las escrituras son suficientes. Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es
suficiente. La escritura es suficiente. La lectura pública de la escritura es necesaria, es importante y la Biblia obra en el corazón del hombre. Dios nos humilla en este tipo de cosas porque entonces vemos que la lectura pública de la escritura puede transformar la vida de la iglesia, está allí ordenada para la iglesia sin la intervención de un hombre, solamente es un lector, sin un predicador. La lectura pública de la escritura puede hacerle mucho bien a la iglesia. Qué tremendo, hermano, que podamos honrar esto y decir, wow, nadie predicó. Solamente había una persona leyendo, no era el mejor lector de todos. Y con esa lectura, fulano y Esperancejo dan testimonios de que por medio de esa lectura, ellos se han acercado a Dios. Eso sería algo maravilloso. Y por último, entonces, él habla de la enseñanza. La enseñanza. Yo recuerdo que eh, hay personas que si tú la invitas a una predicación, ellos van, pero si tú le dices que es una clase, no van. No sé si ustedes han tenido esa experiencia o si ustedes personalmente la han tenido. Ay, pero es que es muy aburrido porque eso es una clase. Yo mejor voy a una predicación que es más dinámica. ¿Ok? Hermano, eso es totalmente fuera de lugar para un creyente. Este hombre tiene que dedicarse a la enseñanza. Didascalos enseña, disipula, enseña la escritura. Eso es lo que tú estás llamado a hacer. Sí, pero a la gente no le gusta la enseñanza, mejor le gusta otra. Ah, bueno, sí, tú sabes que esa gente, vete ahí, vete a lo que yo te mandé. Tú persiste, mira lo que dice ahora. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Porque, claro, la pregunta es sí, pero tú sabes qué, Pablo, esto a veces es un poco complicado porque la gente, no, 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 olvídate de eso, tú no descuides el don que hay en ti, no descuides el llamado tuyo al ministerio de la enseñanza, la lectura y la exhortación. No se te olvide eso. Tú persiste, no descuides el don que hay en ti. Este don es el don de la predicación, el don del pastorado, en este caso, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así que, hermano, nosotros tenemos que tener una conciencia y decir, esto es lo que Dios me ha llamado, esto es lo que le agrada a Dios, y hay un gran mundo allá afuera que no le interesan estas cosas, pero yo quiero ser fiel al Señor. Señor, ayúdame porque la presión existe, la presión a veces puede venir de tus propios líderes, pero nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Pablo está terminando esta sección y le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora es interesante, no sé si ustedes notan esto. Pablo le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, no te salgas de ellas, no te salgas de la ruta, pero la ruta es muy estrecha y hay mucho que no le va a cuadrar esa ruta, pero tú sigues, tú permaneces en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fíjense, hermano, que esto que tiene que hacer Timoteo está relacionado con él. Timoteo tiene que tener la vista puesta en él, en su vida de piedad. Él le dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que todos vean, Timoteo, que tú estás creciendo en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que todos vean que tú como hombre y que como ministro y predicador, ambas cosas están avanzando. Tú estás siguiendo adelante, tú vas por una ruta. Tu aprovechamiento, tu rendimiento, cuando ellos evalúen tu rendimiento espiritual, ellos puedan, sea evidente, sea manifiesto a toda la gente. Entonces, hermano, nuestra vida de piedad y nuestra vida en el ministerio, en la predicación, en este caso que somos acá,
no está encaminada a, debe estar, no está encaminada a, bueno, ¿y qué voy a lograr yo con esto? ¿Y a dónde voy a llegar? ¿Y cuáles son mis agendas? Y cuando me vean haciendo esto y lo otro, seguro que me ponen aquí. No, hermano, eso no puede estar en el corazón de nosotros. Eso no puede estar. Eso es una agenda carnal, mundana. Nuestra agenda es, yo voy a dedicarme a mi vida de piedad. Yo voy a dedicarme a ser un ejemplo. Y yo voy a dedicarme a mi rol. Yo voy a dedicarme a la enseñanza, a la lectura y a animar y exhortar el pueblo de Dios. Eso va a ser porque yo necesito crecer. Yo necesito que los demás vean y digan, miran ese hombre como ha avanzado en el conocimiento de Dios. Miren cómo ese hombre ha avanzado en la vida de piedad. Pero no es para que los hombres lo alaben, sino para que los hombres, el propósito que Pablo tiene al principio es que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo. Cuando los hombres lo vean y vean este aprovechamiento, los hombres van a decir, esto funciona. ¿Tú sabes qué? Este hombre está parado en dos o tres cosas ahí, pero eso funciona. Mira la vida de él cómo va. Las verdaderas ovejas van a ver eso, hermano. Van a decir, mira, mira este hombre. Mira lo que está haciendo. Nadie lo saca de ahí. Es fielmente ahí. En eso persiste y permanece en ellas ahí, ahí, ahí. Pero mira, funciona porque mira la vida de él cómo va. No es que la gente dice, oye, funciona porque mira la iglesia que bien está. No, porque tu iglesia puede ser de 10 personas y ser 10 santos. O puede ser de 300 y tener 5 santos. ¿Me entiendes? No es eso el caso. Es que tu aprovechamiento, mi aprovechamiento, sea evidente, manifiesto a todos. Por eso debemos luchar, hermano. Por ser un ejemplo. Porque la gente nos vean y digan, esto funciona. Lo que Dios ordena, funciona. Mira ese hombre donde está. ¿Sí? Entonces, luego el versículo 16, Pablo le da otra advertencia. Debe cuidarse él mismo. Debes cuidar la doctrina. Y luego la palabra se repite, persiste en ello. Timoteo tiene que persistir en una serie de cosas, pero del 12 al 15 son dos aspectos de nuestra vida que son importantes, nuestra vida privada, nuestra vida de santidad, nuestra vida de piedad, ¿ok? Y segundo aspecto, nuestro rol como ministros de Dios. Esto es lo que debemos hacer, debemos ser ejemplos si queremos que la gente nos considere. Y ya les dije, puede ser que sea ejemplo y eso no lo consideren. Al contrario, puede ser que sea un ejemplo y te aplasten. Obviamente, si eres un ejemplo y te aplastan, eso no es la iglesia de Cristo. Eso es otra cosa. Están buscando otra cosa y tienen otra agenda. Pero si es la iglesia de Cristo, cuando vean tu ejemplo, van a tener respeto por ti y van a considerarte a ti. Pero primero la mente es ser ejemplo, la mente es trabajar en tu propia vida, no con una agenda específica. Y entonces lo otro es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer este hombre? Lectura, exhortación y enseñanza. Entonces, eh, puede ser que nosotros veamos a un pastor y digo, ay, pero este hombre está siempre en lo mismo. Lo de él es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí no se tira una fiestecita, ahí no se tira una cosa, aquí no hay un chiste en la predicación, es tan serio, siempre está en lo mismo. Hermano, está en lo que tiene que estar. Está en lo que Dios le ha mandado a estar. Y eso va a dar fruto en su vida, en la vida de este hombre. Y otros lo van a ver y van a decir, eso funciona, eso que Dios ha ordenado, eso es lo que debemos hacer. Así, hermano, que pongamos esto en nuestras conciencias por su espíritu, que podamos vivir de esta manera, que Dios nos ayude porque el reto es grande, el reto es grande, pero Dios, dice Jesucristo, nos dijo que el yugo es fácil y, y la carga es ligera. Y en realidad el yugo no es fácil, en realidad.
en concreto, en práctica, no es fácil. Porque ese yugo implica identificarte con Cristo y obedecer su palabra. Y el mundo repudia ese yugo y repudia ese Cristo que tú te has puesto como yugo. En práctica no es fácil, pero es fácil porque Cristo es el que nos fortalece. Porque Cristo es el que logra que podamos obedecer. Es por su espíritu. Y Cristo lo que está diciendo, él está diciendo a ellos es, dejen el judaísmo, dejen esos pastores que tienen fariseos, dejen esa gente hipócrita y vengan donde estoy yo. Y si vienen donde estoy yo, hay un yugo que ponerse. Y en realidad van a sufrir. Pero ¿sabe qué? Ese sufrimiento se hace con gozo y mi espíritu les va a ayudar a seguir adelante. Y van a tener un pastor verdadero que soy yo y no esos hipócritas. Y van a, y van a poder lograr a lo que yo los he llamado. Por eso es que ese yugo es ligero, hermano. Entonces, que vengamos a Cristo y con estas cosas y le digamos, Señor, convénceme de estas verdades que son importantes. De ayúdame a ser un ejemplo. Ayúdame a ocuparme en estos roles. Y ayúdame y aunque nosotros no seamos pastores y no nos vamos a ocupar y no tenemos este ministerio público de hacer estas tres cosas, pero hermano, si hay otra aplicación de esto es que nosotros seamos persistentes en lo que Dios nos ha mandado y lo que Dios nos ha mandado funciona. Eso va a funcionar, aunque nosotros pensemos que no, va a funcionar. Eso va a funcionar, hermanos. Así que nosotros debemos abrazar lo que Dios ordena, aunque pensamos que no funciona. La gente pasaba por la cruz y le decía a Jesucristo, bájate, bájate de ahí si eres hijo de Dios. ¿Qué, qué sentido tiene un Mesías en una cruz? ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo un Mesías en la cruz? ¿Qué problema va a resolverle ese hombre a nadie? Un Mesías en la cruz en medio de dos delincuentes. Hermanos, pero esa fue la manera que Dios usó gloriosa para redimir a su pueblo. Y nosotros pensábamos que eso no iba a ser, eso no funcionaría. Pero sí, hermano, Dios, su palabra, tenemos que obedecerle porque Dios lo que ordena funciona y da resultado. Entonces, oremos, hermanos, por un momento y después discutamos un poco más de lo que hemos leído. Padre amado, necesitamos tanto tu asistencia, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, porque nosotros los hombres somos débiles y nosotros podemos irnos de un lado para otro. Pero gracias por tu palabra que es luz y que nos orienta. Señor, nosotros renunciamos a toda agenda y a todo plan mundano o carnal. Señor, renunciamos a las aplausos de los hombres. Señor, queremos serte fieles a ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. En todas estas áreas que vemos aquí, Señor. Transforma nuestras vidas por tu Espíritu, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser consistentes, persistentes en lo que tú has ordenado, aunque parezca como el tabernáculo, el que lo veía por fuera, decía, ¿qué cosa es esa tienda de pelo de animales en medio del desierto? ¿Qué cosa es eso? Eso no, ¿qué cosa es ese casucho? Señor, pero allá adentro estaba tu gloria y allá adentro estaba, Señor, tu misma presencia. Y era a través de ese tabernáculo en el desierto que los hombres se acercaban a ti y aquello estaba apuntando a la obra gloriosa, redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero los hombres tenemos la vista muy corta, Señor, pero ayúdanos a entender que lo que tú has ordenado funciona, lo que funciona bajo tu voluntad y funciona, Señor,
según tus propósitos, no los nuestros. Ayúdanos a comprender estas verdades, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que podamos ocuparnos de estas cosas, permanecer en ellas y que nuestro aprovechamiento, Señor, sea manifiesto a todos. Trabaja con nosotros, Espíritu de Dios, de tal manera que los hombres nos vean, como dice Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y que puedan decir, este hombre está en lo mismo, siempre está en lo mismo. Lo de él es la Biblia, lo de él es enseñar, lo de él es esta ruta. Pero miren cómo ese hombre es. Esa ruta funciona. Y así, Señor, tu pueblo, tu verdadero pueblo, Señor, se sumará a, a estos roles y asumirá tu voluntad porque ve que tu voluntad es prosperada en la vida de aquellos que te obedecen, Señor. Padre, glorifica tu nombre en la vida de nosotros, Señor, aquí reunidos. Pule nuestra vida de predicadores, que no estemos, que tengamos, prestemos atención a nuestra vida privada, a nuestra vida de santidad y a nuestra vida pública en medio de otros, y que nos dediquemos, Señor, a ti, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.